Claro. Hola, hola Trelew, ¿se escucha? Nos metimos nos metimos en el video que yo te mostré, ¿no? Sí, el que decía 6:15 con la... Sí. Ah, bien. Hola, hola. Hola. Hola, ¿nos escuchan? ¿Sí? Hola, sí, se escuchan. Gracias. Yo no, después no respondo de... Mira, ayer estaba buscando en Spotify meditaciones guiadas para dormir y encontré cada una que decía, ay, esta del vos me da miedo, o sea, esto no me relaja, o sea, yo... Bueno, no te tenés que concentrar en eso, te tenés que concentrar en lo que te va diciendo, en sentir el cuerpo. Yo me concentraba en eso y no. Respiro. En la respiración. Bueno, yo cuando tuve ataques de ansiedad aprendí a respirar y a dormirme, porque he pasado 3, 4 noches sin dormir. Sentir el cuerpo. Escuchar mi respiración. Pero no te concentras en la voz del otro. Que de ver un gatito, un perro, ayuda un montón. No. Con un perro. Emma duerme todas las noches con la perra y dice que duerme bien gracias a eso. Yo demasiado que tengo a Max al lado, tomar a un perro sería muy demasiado.
Sí, de entregártelo no, pero lo puedes sacar. ¿Que ustedes no traen? Dije que te había llevado ella a ¿Ustedes no traen mate? En la casa vamos a tener que entregarle después. Mira, yo. Dale, el otro lado. Pobre mujer. Curante, curante. ¿Cómo no van a traer mate? Ayer trajimos. Ayer sí, Ah. ayer Porque traje. venía Daniel. Sí, tal cual, por eso trajeron. Y uno me deja a mí. Mira. Y de hecho, acordate que te estás hasta ahí, así que a lo sumo hasta acá. Ahí nomás. Bueno, ahí no está. Apagada la cámara. Sí, sí. No. Álvarez. Con el Lagos. Perdón, para mi hermano. De Viñanco. Lagos. De Viñanco. Lola Paso. Lucero Rodrigo. Luna Luz. No. Madriaga Sofía. Mancilla Josué. No. Montesino. Navarrete. Pollarzo. Rosy. No lo puedes llevar. Puedes sacarle una foto si quieres, pero llevarlo. Bueno. Ojeda Mayra. Bueno, Gaby, entregamos los parciales al final de la clase, dale, así podemos arrancar. bueno, siéntese, chicos. Gracias. Vamos. No, porque se Estamos. que ayer. Ahí me están esperando, Gaby, para ver. Bueno, empezamos, pero faltan chicos. ¿No? ¿Nos faltan o alguien está vacío? ¿Nuestra cámara? Faltan. Hasta acá. Ahí. Claro, hasta ahí. Está bien. ¿Quién arrancaba? Chicos, hacen silencio. Listo, ya. Yo hago. Bueno, buenas tardes. Hola Gabriela, hola Lorena, ¿cómo están? ¿Ustedes nos dejan Hola, ¿cómo entrar si ya están? podemos empezar en Comodoro? Hola, ¿cómo están? Hola Gaby. Bueno, acá dijeron, Janina, que venían bien, que entendían todo, así Qué que vamos a bueno. ver. ¿Te tengo que creer o cómo Y es? no sé, el jueves vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Claro. Tal Ahí, cual, tal cual. ahí Bueno, cuando, bárbaro. Acá en Trelew se están terminando de acomodar para poder arrancar y ahí vamos, ¿sí? bien. Em, Acá también, ¿Sí? ¿Le das vos? salieron un ratito a tomar aire y Sí, ya acá están entrando. también. Acaban de tener clases, así que con la gente del área propedéutica. Bueno, arrancamos, ¿sí? Porque ya estamos demorados, son casi 6:10, así que para respetar el horario. Nuevamente, buenas tardes, acá a los chicos de Treleu y a los chicos que nos ven desde Comodoro. Em, bueno, antes que nada y antes de empezar, les voy a presentar a Pamela, que yo ayer les dije el nombre de Pamela, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que nos presentamos los que estábamos. Y hoy me acompaña otra compañera del área disciplinar de Administración del Esfuerzo Humano, que es Pamela Mercado. Pame, ¿querés presentarte brevemente? Además de Pamela. ¿De dónde sos? ¿Cuántos años tengo? No. ¿Cómo andan? Bueno, mi nombre es Pamela Mercado.
Soy licenciada en Recursos Humanos, hace ya casi, sí, 10 años que estoy en la cátedra. Así que bueno, mi primera experiencia, la verdad, con alumnos de primer año. Así que muy contenta de estar acá con ustedes y con los de Comodoro de manera virtual. Así que nada, no mucho más. Después, si tienen preguntas, las dejamos para el final. Bueno, bárbaro, ¿sí? Así ya la conocen. Ahora vamos a ir intercambiando la presentación entre las dos, pero bueno, así se acaba de completar el equipo. Después en algún momento va a aparecer Bárbara por allá, así que le vamos a pedir que se presente también, ¿sí? Cuando la escuchen. Bueno, la idea, como les dijimos ayer, es retomar hasta dónde avanzamos y presentarles hoy con un poquito más de profundidad, más allá de los títulos, algunas de las principales actividades que se llevan adelante desde la Administración del Esfuerzo Humano, ¿sí? Para los que a lo mejor se perdieron un poco o no estuvieron ayer, recuerden que lo que estamos haciendo dentro de la materia que están cursando, que es Introducción a la Administración, es iniciar este módulo que trata de presentarles las especificidades o las especialidades de las distintas administraciones, de la administración de la comercialización, de la administración financiera, de la administración del esfuerzo humano, que es la mejor, la más importante, y por eso fue la primera, ¿sí? Ahí se tenían que reír, estamos, publicidad. ¿Está? Entonces estamos en eso, tratando de contarles qué hacen cada una de estas especificidades. Ese es el espíritu de este módulo que estamos empezando. Entonces, nosotros, obviamente, a partir de ayer empezamos a hablar sobre la administración del esfuerzo humano. Les decía, para hacer un raconto, ayer básicamente tratamos de presentarles y explicarles qué es la administración del esfuerzo humano. Acuérdense que decíamos que era una disciplina o una especificidad disciplinar que busca mantener, conservar, pero también acrecentar, ¿se acuerdan? Desarrollar el conocimiento, la experiencia, el estado de salud, los conocimientos que tienen las personas que trabajan en las organizaciones. ¿Para qué? Para el beneficio de esas mismas personas, para el beneficio de la organización y la sociedad en general. También aclaramos ayer que nuestro objeto de estudio es justamente la interacción, el vínculo, la relación que se da entre las personas y esa disposición. ¿Se acuerdan que Daniel nos decía, guarda, no es la persona al 100%, es esa disposición, es ese esfuerzo que pone a disposición de la organización lo que vamos a administrar? Entonces decíamos, nuestro objeto de estudio es la interacción de esas personas y su esfuerzo con los procesos productivos de la organización. Aclarábamos que cuando hablábamos de procesos productivos, no imaginen o no piensen solamente, no sé, un proceso de transformación, no sé, en una panadería, el proceso de amasado, leudado, horneado, no. Eso sí, son procesos productivos de una organización productiva o fabril o industrial, como le quieran llamar. Pero procesos productivos hay en una organización como esta, que es una organización pública que presta un servicio, en un partido político, en una iglesia. Todos tienen procesos productivos, refiriéndonos a ese conjunto de actividades que se transforman ciertos insumos para ofrecer algo, ¿sí? Porque claramente ustedes ya aprendieron que es una organización y uno de los elementos que tiene la organización son sus objetivos, sus propósitos, para algo están. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de proceso productivo, volvemos a hacer esta aclaración, no piensen en un proceso industrial. ¿Se entendió? Entonces, dijimos que nuestro objeto de estudio es esa interacción o relación entre las personas y los procesos productivos. ¿Estamos? Allá en Comodoro, ¿nos siguen con este breve repaso que estamos haciendo? Gaby o Lorena, si nos confirman. Vamos bien, vamos bien. Genial. Bien, entonces vimos eso y después tratamos de contarles en términos generales también cómo pueden encontrar o cómo va a poder aparecer dentro de la estructura organizacional, que es uno de los elementos de las organizaciones que ustedes ya aprendieron, cómo aparece el área de administración del esfuerzo humano o el área de recursos humanos en función de cómo la organización decida llamarlo, ¿sí? Y vimos que podía estar apareciendo como un ámbito de staff, de apoyo, de asesoramiento, en donde obviamente la relación es no vinculante. ¿Por qué? Porque no toma las decisiones, pero sí asesora, o podía estar dentro de la estructura, ¿sí? Dentro de la línea de jerarquía y de dependencia.
y vimos que podía tener distintos niveles jerárquicos. ¿Está bien? ¿Se acuerdan eso que también charlamos ayer? También ahí charlamos de cuáles eran los vínculos de este área de recursos humanos con las otras áreas, ¿sí? Y qué servicios prestaba. Para finalmente, ayer, hacia el final de nuestro encuentro, tratamos de conocer qué se imaginaban ustedes de a qué nos referíamos cuando hablamos de administración de esfuerzos humanos y qué hace este área o qué hace quien lleva adelante la administración del esfuerzo humano, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a profundizar hoy. Hicimos una nube de palabras donde ustedes plantearon temas que entendían que tenían que ver con la administración del esfuerzo humano. Hoy pasamos entonces, y ahí nosotros les contamos, simplemente enunciamos algunas de esas actividades que llevan adelante los responsables de recursos humanos. Hablamos de cuestiones administrativas como liquidar un sueldo, pero también hablamos de cuestiones vinculadas con las relaciones interpersonales, como puede ser la motivación, los conflictos, el liderazgo, desarrollar la comunicación, entre otras cosas. Por último, les presentamos esta idea del proceso administrativo de la administración del esfuerzo humano con este gráfico que veíamos ayer, que lo único que hacía era compilar las actividades, que las ven en la última columna, en 4 grandes etapas de ese proceso. La primera etapa de provisión, que es la etapa que hace referencia al ingreso de la persona a la organización. La segunda etapa de aplicación, que es cuando la persona ocupa concretamente un puesto de trabajo. La etapa de mantenimiento, que tiene que ver con todas las acciones de capacitación y desarrollo. Y finalmente la etapa de control, en donde una de las funciones que se ve o actividades es la evaluación de desempeño. Les dijimos al final del encuentro ayer que eso es un proceso, ¿sí? Es una mirada de circuito procesual del ciclo de vida de la persona dentro de la organización, desde que entra hasta que, podríamos pensar, concluye su relación laboral, ¿sí? Les decíamos también de que esta es una mirada que tienen muchos autores que abordan esta cuestión y que nosotros entendemos que es una mirada parcial, ¿sí? Porque creemos que mirarlo así, con 4 fases, ¿sí? Secuenciales, perfectamente definidas, es como que está reconociendo que la realidad es así, como un cuentito, ¿sí? Y en realidad aparecen un sinnúmero de otras variables que no vamos a poder controlar y que exceden esta forma de ver el proceso de la administración del esfuerzo humano. Pero bueno, se los queremos contar porque mucha bibliografía lo van a encontrar de esa manera. Pensar las actividades que tiene que llevar adelante quien administra el esfuerzo humano como un proceso, ¿sí? Y un conjunto de actividades que están asociadas a cada uno de esos momentos que acompañan el ciclo de vida o el desarrollo de la persona en la organización, ¿sí? Hechas estas aclaraciones que tratamos de hacerlas en 5 minutos para ponernos al día de lo que vimos ayer, ahora sí vamos a abordar lo que teníamos planificado para hoy, ¿sí? Un poco lo que hicimos en el equipo de trabajo fue identificar algunos temas, solo algunos temas. Estos no son todos los temas, ¿sí? Pero tenemos poquito tiempo para hablar, así que seleccionamos algunos temas que tienen que ver con la administración del esfuerzo humano, que los ven ahí, ¿sí? Y que la idea es hoy tratar de contarles muy brevemente, de más decir que ustedes nos interrumpan y nos preguntan todo lo que quieran, pero la idea es presentarles algunos de estos temas para que se lleven una idea un poquito más acabada de qué se hace cuando hablamos de la administración del esfuerzo humano. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Arrancamos con el primero, compuestos. ¿Avanzamos? Bien. Bueno, comenzando un poco con los temas principales que elegimos para presentarles en esta oportunidad, nos parecía totalmente apropiado arrancar con puestos. ¿Qué pasa? Ah, Em, ¿por qué? Porque el puesto, si ustedes ingresan a cualquier organización, ya sea pequeña, mediana, grande, se van a encontrar con personas, ¿no es cierto? Sí, está más que claro que nos encontramos con personas haciendo una actividad, ocupando un puesto de trabajo. Para la definición, para mostrársela, el puesto es el conjunto de actividades y tareas que puede hacer una persona en un espacio y en un tiempo. Es la unidad mínima de una organización en la cual se agrupan y estructuran las tareas. Cuando nosotros ingresamos a una organización y vemos que una persona está ocupando un puesto, ¿sí? Está desempeñando ciertas funciones y tareas, las está haciendo porque alguien le indicó, ¿no es cierto? Bueno, vos tenés que hacer determinada tarea
en base al diseño de un proceso productivo. ¿Sí? No es por casualidad que esa persona está ahí y está haciendo eso. ¿Sí? Se supone que está diseñado el puesto dentro de un proceso productivo. ¿Por qué es tan importante poder explicitar ese puesto? Porque muchas veces sucede en las organizaciones que la persona no tiene bien en claro para qué está, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Y ahí se empieza como a desvirtuar un poco la cuestión, ¿sí? Entonces, es sumamente importante que el administrador se tome el tiempo, ¿sí? Para poder diseñar el puesto. Generalmente lo hacen las personas que se desempeñan en el área de recursos humanos junto con el responsable del área, ¿sí? Y todas estas tareas y funciones se plasman en un diseño de puestos, ¿sí? En una descripción de puesto que ahora la vamos a ver. Para diseñar un puesto hay que tener diferentes cuestiones presentes. No las vamos a profundizar ahora. La idea es que ustedes puedan ver que que el puesto no es algo abstracto, sino que se puede plasmar y explicitar y que se debería hacer, ¿sí? Y que además debería compartirse con la persona. En el momento en que una persona ingresa a una organización, es seleccionada, ¿sí? En la organización debería haber alguien de recursos humanos, probablemente, que se siente con esa persona y le diga, bueno, vos fuiste seleccionado para estas tareas, lo que se espera de vos es esto, ¿sí? Y que no queden dudas con respecto a qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, ¿sí? Ahí van a ver que, bueno, no se ve mucho, ahora nosotros les vamos a poner otro para que puedan verlo y brevemente repasar algunas cuestiones. Hay diferentes formas de explicitar un puesto de trabajo. Van a ver, si googlean, hay diferentes diseños de puestos. Lo importante y que en toda descripción de puesto, ahí está el nombre del cargo, el nombre del puesto, ¿sí? En este caso, dice ahí arriba, profesional experto en infraestructura y redes informáticas, ¿sí? Puede ser cajero en un supermercado, puede ser panadero en una panadería, pero tiene que tener un nombre, ¿sí? Específicamente tiene que tener un nombre. Y en este diseño de puestos van a ver que eh, está acá, claramente está dentro de un convenio colectivo de trabajo, el Sistema Nacional de Empleo Público. Hay diferentes, bueno, no lo vamos a explicar, pero hay diferentes convenios, y generalmente los tramos, los niveles escalafonarios se ponen acá, qué tipo de agrupamiento. Pero bueno, hay veces que no están dentro de convenio y no se pone nada. Directamente se pone el nombre del puesto. La remuneración, por ejemplo, en dónde se va a desempeñar la persona, en qué edificio, ahí se pone inclusive hasta la dirección, el horario que va a realizar la persona, el objetivo general del puesto, ¿sí? ¿Para qué existe ese puesto? ¿Cuál es el propósito y las principales actividades? Hay veces que los diseños de puestos se agrupan en tareas, hay veces que se agrupan en funciones, pero lo importante es que la persona tiene que tener conocimiento de esto. Recalcamos esto ¿por qué? Porque muchas veces también sucede que está el diseño de puestos explicitado en un manual de puestos que queda obsoleto y que no se usa. Entonces, la idea de eso tampoco sirve de mucho, ¿sí? Esto muchas veces es bastante dinámico y hay que ir actualizándolo a medida que el puesto, ¿sí?, se va modificando, ¿sí? Además, ¿querés ir más para abajo? Hay más, había, creo, un poco más. Los requisitos, que eso también lo vamos a ver ahora para la selección. Pero fíjense que bueno, es bastante detallado. Tiene desde los requisitos, ¿sí? Cuáles son las condiciones mínimas que tiene que tener la persona para acceder al puesto, los conocimientos. Y se preguntarán, bueno, ¿para qué todo esto? O sea, es un montón, ¿sí? Pero este diseño de puesto a nosotros nos sirve para muchísimos otros procesos que vamos a ver, desde la búsqueda y selección, porque voy a estar eh, en conocimiento de qué es lo que tengo que buscar, ¿sí? Si viene alguien y me dice, bueno, necesitamos un cajero, bueno, ¿y con qué busco en la persona? Bueno, voy a ir al diseño de puestos y voy a ver qué tengo que buscar, ¿sí?
para evaluación de desempeño, por ejemplo, para múltiples procesos. Es el input necesario con el que se trabaja siempre en recursos humanos. Y muchas veces en las organizaciones se desestima porque parece que queda ahí guardado en un cajón y nadie lo usa, pero es necesario mantenerlo actualizado y que la persona conozca qué dice su diseño de puesto. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda acá? ¿Algo por ahí que quieran acotar, preguntar? ¿Queda claro? ¿Querés que volvamos al PowerPoint? Yo les decía recién que es la unidad mínima, ¿sí? En una organización siempre nos vamos a encontrar con los puestos que agrupan las funciones y tareas, ¿sí? A partir de eso, a partir de ese input, nosotros podemos planificar también otros procesos. En Comodoro, perdón, yo me olvido de Comodoro. ¿Cómo vamos acá? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces acá tenemos un modelito, ¿sí? Eh, un, ti- un modelo, ¿vieron? Donde dice manejo de contabilidad. Entonces, arriba dice siempre cuál es el puesto, ¿sí? Y ahí va definiendo qué es lo que nosotros vamos a necesitar que sepa, ¿sí? Entonces, depende de el puesto, cuánto información o cuáles son las tareas que se van a necesitar para que va a realizar ese puesto. ¿Esto qué nos sirve? Nos sirve en todo el proceso que vamos a ir viendo, ¿sí? Para buscar personal, para evaluar al personal, ¿sí? Para seleccionar a quién vamos a contratar, ¿bien? Para saber cuánto le vamos a pagar. Entonces, para eso es importante primero definir el puesto de trabajo, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, Pamela, te dejamos. Pero quedó Bárbaro. claro acá. Bueno, también preguntarles, tanto allá en Comodoro como acá, si hay alguien que trabaja. Empecemos con la primera pregunta. ¿Alguien trabaja acá? Bien, acá a un par. Buenísimo. Cuando ingresaron a trabajar, ¿les mostraron un diseño de puestos? Acá dicen que no, acá hay alguien que dice que sí. Te vi, Acá alguien dice que sí. sonaste. No, nadie, así que nos va a contar allá Bien, el buenísimo. compañero. ¿A contarnos? Porque la verdad que está buenísimo porque no siempre nos encontramos con esta posibilidad de que alguien nos cuente todo suyo. No, yo como soy técnico de calidad solicitaban un puesto de técnico de calidad y decía los horarios, la jornalidad, el sueldo y la descripción de qué trabajo tengo que controlar de acá a allá. Bien, ¿y cuándo te mostraban ese? Cuando tuve la entrevista. Bien. ¿Y quedaste seleccionado? Sí, 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 estoy bien. 9 años. Bien. ¿Y haces lo que dice? Sí, sí, se va diseñando todos los años por las normas internacionales que infligen que nosotros cambiemos de puesto también y también el producto cómo tiene que ir, el rótulo, todo. Bien, está súper claro entonces. Sí, sí, está claro. O sea, es detallado porque son normas internacionales que piden el puesto. Claro. Bien. Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre? Jonathan. Gracias, Jonathan, por animarte. Bueno, acá claramente hay una cuestión de normas, ¿sí? Internacionales, como decía Jonathan, que exige a la empresa ajustarse a ciertos estándares, lo cual no es, digamos, una cuestión menor. Si lo exige, hay otra, digamos, instancia que lo exige, generalmente se aplica, se diseña. Es más difícil por ahí encontrarlos en pymes, pero bueno, el desafío también está en el administrador, de que aunque no exista un manual de puestos, de cuando ustedes ingresen a trabajar en un lugar, proponerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el puesto está claro, si hay claridad en el puesto, es decir, que la persona tiene que saber qué es lo que se espera, hay menos margen de error, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuántas veces hemos escuchado de que yo no sabía que tenía que hacer esto, a mí nadie me lo dijo, ¿no? Y ahí se empieza
una cuestión, una sucesión de hechos y conflictos que se podrían haber evitado si el puesto hubiese estado explicitado y claro y comunicado, ¿sí? Así que si no hay ninguna duda, avanzamos entonces con el próximo. Recién les comentaba que porque el diseño del puesto nos iba a servir para otros procesos, entre ellos para la búsqueda de personal, ¿sí? Quizás muchos de ustedes ya han participado en procesos de búsqueda y selección, entonces ya saben un poco de qué se trata desde el otro lado, ¿no es cierto? Desde el postulante, de qué se trata este proceso. Nosotros lo vemos ahora desde el otro lado, desde la organización. Entonces, para poder iniciar una búsqueda, ahí lo dice el concepto, el proceso de búsqueda es la principal vía a través de la cual las organizaciones entran en contacto con el mercado de trabajo externo. ¿Qué quiere decir? Que yo como organización, yo como administrador, me surge una vacante, un puesto que tengo que cubrir, por ejemplo, el de técnico en calidad, y necesito salir afuera, ¿sí? Para poder cubrir esa vacante. Entonces, hay dos posibilidades, que salga fuera del mercado laboral externo o que me fije internamente dentro de la búsqueda interna a través de rotaciones, ascensos o ampliación del puesto, a ver dentro de la organización si hay algún candidato que yo pueda tener en cuenta. Supónganse que me surge la búsqueda de un supervisor, ¿sí? Y decido hacer una búsqueda interna. Me voy a fijar adentro de la organización si cuento con postulantes idóneos, capaces, que tengan las competencias necesarias para ocupar ese puesto. Entonces me voy a fijar, por ejemplo, dentro de los técnicos de calidad. Vamos a usarte como ejemplo, Jonathan, toda la clase. Entonces digo, bueno, a ver, Jonathan tiene buena evaluación de desempeño, se capacitó, etcétera, cumple con los requisitos mínimos para acceder al puesto de supervisor. Entonces, lo propongo y puede ser un ascenso o puede ser una rotación, en el caso de que elija un supervisor de otro lado y lo traiga al puesto de supervisor de calidad, o una ampliación de puesto, que eso ya cuando lleguen más adelante vamos a verlo con profundidad, pero son esas opciones. Si yo veo que en mi organización no hay nadie que cumpla con los requisitos, puedo salir a buscar afuera, ¿sí? Entonces ahí es donde voy a hacer una búsqueda externa. Voy a ir a fijar al mercado laboral a ver si cuento con personas que tengan las competencias necesarias para ocupar ese puesto, ¿sí? Entonces, yo puedo salir afuera de dos maneras, a través de fuente interna o de fuente externa. De fuente interna va a ser cuando, por ejemplo, consulto a mi base de datos. Vieron que a veces las organizaciones en las páginas web tienen la posibilidad para dejar el currículum, para subir el currículum. Bueno, entonces eso va alimentando una base de datos interna. Entonces, puedo tomarlo de ahí o puedo preguntar a los mismos empleados que recomienden a gente también. O directamente puedo ir a la fuente externa y hacer avisos a través de LinkedIn, CompuTrabajo, ese tipo de portales, a través de las universidades, hacer búsquedas, por ejemplo, de estudiantes a través de las universidades, para encontrar candidatos. El objetivo de este proceso de búsqueda es atraer a la mayor cantidad de candidatos potencialmente, ¿sí?, que estén en condiciones o que estén calificados para ocupar este puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que pensar bien en esta instancia es, en base a las características que tiene y los requisitos que tiene el puesto, ¿dónde puedo encontrar la mayor cantidad de gente? Por decir algo, si yo voy a buscar un peón de campo para ocupar el puesto, no sé, de estanciero, digo, voy a hacer una búsqueda en LinkedIn. Lo más probable es que me sea bastante en el poblador rural, tal cual, tal cual. En el poblador rural, en el diario que se sigue utilizando. Tengo que analizar bien cuál es ese perfil que yo estoy buscando para poder atinar a la fuente que voy a utilizar. Si no, mi búsqueda va a ser un fracaso, ¿sí? Y es un fracaso porque implica tiempo, dinero, un montón de recursos que dispone la organización porque necesita a ese candidato.
Y mientras yo más tiempo tardo en encontrarlo, la organización pierde. ¿Por qué? Porque pierde dinero, porque hay un equipo de trabajo que le falta una persona, etcétera. ¿Sí? Entonces, es importante poder planificar todo lo que es, lo vimos como provisión en el proceso, en la filmina anterior, toda la parte de provisión, toda la parte de cómo la organización se abastece de esos recursos humanos, ¿sí? Entonces yo ahí tengo que tener en cuenta varias cosas, desde la persona que se jubila, la persona que está a salir por licencia por maternidad, por ejemplo, que ya me avisó con 5 o 6 meses de anticipación, no esperar a último momento, ¿sí? Entonces hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Una vez que yo busco y atraigo todos esos candidatos potenciales, voy hacia la próxima etapa, que es la selección, ¿sí? Que es una de las partes que a mí más me gusta personalmente. Bueno, yo en esta etapa lo que voy a hacer es empezar a comparar, ¿sí? Todos esos candidatos que yo ya tengo, que tengo su currículum, con los requisitos que me piden. Entonces yo ahí ya estoy segura que los requisitos, lo mínimo está, cumplen con todos mis requisitos. Esto se lee como de abajo para arriba, como si fuese un embudo. ¿Por qué? Porque mi idea es que desde abajo, que tengo 100 currículums recepcionados, yo voy a contratar a solo uno, ¿sí? Que es el último escaloncito. ¿Sí? Entonces yo de alguna manera tengo que empezar a descartar. Y ese descarte, por así decirlo, lo tengo que hacer de la manera más objetiva posible. No puedo decir, ay, me cayó bien, o me gusta cómo me habló, o no. Tiene que ser totalmente objetivo, lo más posible, ¿sí? Entonces tengo diferentes etapas que me permiten a mí poder ir eligiendo, decidiendo, seleccionando. Leemos entre todos el concepto de selección. Es un proceso mediante el cual se elige entre un conjunto de solicitantes o postulantes las personas que con más posibilidades se ajustan a las características de los puestos de trabajo, teniendo en cuenta las condiciones internas y externas de la propia organización. ¿Sí? Porque yo tengo un puesto, recuerden el diseño de puesto, ese diseño de puesto me dice, la persona tiene que tener conocimiento de Excel, saber inglés, tener hasta tercer año aprobado de la licenciatura en administración. Todos esos requisitos estaban en el diseño de puesto. Si no están, yo acá voy a hacer agua, ¿sí? Entonces, yo recepciono y analizo todos los antecedentes, analizo todos los currículums, ¿sí? Voy a ver a quién voy a contactar de esos, los contacto, los puedo hacer una entrevista personal. Esto igualmente puede variar. Hay en organizaciones, primero se hacen las pruebas de idoneidad y después las entrevistas personales, por ejemplo. En lugar de hacer entrevista personal individual, se hacen grupales muchas veces. Cuando son selecciones masivas, se suelen tomar entrevistas grupales y después seguimos avanzando. Eso depende de la organización. Supónganse que yo decido arrancar por una entrevista personal, cito a la persona. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Lo que quiera? No. ¿Sí? Mínimamente lo que tengo que hacer es chequear primero toda la información que estaba en el currículum. Y le voy a hacer preguntas que a mí me permitan identificar si esa persona me está diciendo la verdad, porque podemos confiar de que la persona dice la verdad, pero tengo que chequear si trabajó de cajero en supermercados Bea. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué hiciste? Como chequear efectivamente que esa persona haya aprendido en ese puesto, ¿sí? Eso por un lado. Después también, si me falta información del currículum, puedo aprovechar ese momento para preguntarle, acá pusiste que, ¿por qué te fuiste, por ejemplo, de esta organización? O veo que llegaste a rendir 5 materias de contador público. ¿Por qué no continuaste? O contame cómo fue la historia, etcétera. ¿Sí? Pero siempre buscando chequear si esa persona tiene las competencias, ¿sí? Para ese diseño de puestos. Supónganse que avanza en el proceso y llega a las pruebas de idoneidad. Las pruebas de idoneidad no son más ni menos que
chequear que esa persona tenga ciertas aptitudes que dice tener. Por ejemplo, si yo busco una persona que maneje Excel, ¿le voy a tomar una prueba de inglés? No, yo quiero ver si maneja Excel, entonces le doy una prueba de Excel y que lo haga en el momento delante mío, por ejemplo. Si busco un tornero, le voy a dar un torno, muy bien. Muy bien. Muy básico lo mío. No, pero vos tenés más experiencia. Me voy a dar un torno, ¿sí? Para que me demuestre si es capaz de hacer tornería, porque no sé qué se hacen con los tornos, ¿no? Cosas. Bien. Entonces le decía, a ver, demostrame cuántas piezas haces en 20 minutos, por ejemplo, ¿sí? Eso lo establezco yo. Yo voy a decidir como administrador, ¿sí? Pero yo voy a estar evaluando eso si no sé de tornería. No, yo seguro que no. Pero voy a tener que llamar a alguien que sepa, ¿sí? Alguien de la organización que me ayude a evaluar esa idoneidad o no que tenga la persona. Si avanza, tenemos ciertas pruebas de personalidad, ¿sí? Que eso también el administrador puede decidir si hacerlas o no. Hay puestos que se justifican estas pruebas de personalidad. Las pruebas de personalidad no las hace un administrador, no las hace alguien de recursos humanos, las hace alguien que sea psicólogo, ¿sí? Entonces, hay pruebas que miden diferentes cuestiones. Lo que ustedes van a tener que saber es qué cuestiones quieren evaluar. Si quieren evaluar características de liderazgo, si quieren evaluar, digamos, el nivel de compromiso, la capacidad de trabajar en equipo, todo eso se puede analizar a través de una batería de test psicológicos, ¿sí? Ustedes van a ser los responsables como administradores de decirle a un psicólogo qué quieren evaluar. Eso es lo importante. No es que ustedes van a poder tomar la prueba ni analizarla, pero tienen que tener la capacidad de decir qué quieren de evaluar de ese puesto, para ese puesto. ¿Y de dónde van a sacar qué quieren evaluar? Del diseño del puesto, ¿sí? Muy bien. Bien, acá me está diciendo Daniela que ustedes ya sabían de la relación de administración con psicología. Perfecto. Así que me hubiesen avisado, no lo explicaba. No, mentira. No, pero fíjense cómo también se van vinculando las distintas disciplinas, no solamente administración de recursos humanos. Incluso cuando yo daba el ejemplo de las pruebas de idoneidad, también ahí vamos a necesitar de otras disciplinas para poder evaluar, ¿sí? Ya sea de un ingeniero o del informático. Eso es lo complejo y lindo de la administración, ¿sí? Que no trabajamos solos, vamos recurriendo a diferentes disciplinas. Lo que nosotros tenemos que poder hacer es traducir eso que necesitamos en términos de que el otro nos entienda, ¿sí? Y ahí está el desafío. Bueno, supongamos que la persona supera todas estas instancias, llega a la prueba de personalidad, sabemos, digamos, que tiene las aptitudes, las competencias para poder desempeñarse en el puesto y le ofrecemos en la entrevista de contratación, decimos, lo contactamos y decimos, bueno, quedaste seleccionado, las condiciones de contratación son estas. Ahí si la persona dice que sí, acepta, se pasa a una instancia que esto es obligatorio para todos, que son los exámenes médicos, eso no es opcional, sino que hay que hacerse por ley, hay que hacerse, y también es un resguardo para el empleador, ¿sí? Porque a la persona se le llega a pasar algo, y una enfermedad posterior, se detecta una enfermedad posterior a cuando ingresó, y la tenía de antes, el que está en problemas, si no se hizo el preocupacional, es el empleador, ¿sí? Y finalmente, bueno, luego del examen médico, del preocupacional, se decide si se contrata o no. Muchas veces después del examen médico, por alguna razón, sale, digamos, algo mal o aparece alguna patología y que no se puede contratar a la persona, o se hace un acuerdo con Secretaría de Trabajo, no. Con Secretaría de Trabajo, no. Creí que era Superintendencia, pero no. Con Secretaría de Trabajo se deja sentado que la persona tiene una patología y que así todo puede ingresar a trabajar. Digo, sí, a veces pasa eso, que aparecen cosas y se hace un acuerdo en Secretaría de Trabajo. No hay mayores inconvenientes. Esto es súper resumido, súper así, pero básicamente queríamos transmitirles cuáles son los pasos y que esto exige toda una planificación por parte del administrador,
¿sí? Y que no es al azar, y que no es entrevistar y ver si me cae bien o mal. Ojalá fuese tan fácil, pero muchas veces ese me cayó divino de la primera entrevista, después nos llevamos con sorpresas, ¿sí? Entonces, bueno, es un proceso, a mi entender, sumamente lindo y tiene mucho para seguir explicando, pero bueno, ¿alguna duda acá hasta de respecto de selección? ¿No? ¿En Comodoro? Chicos, ¿alguna duda? No, ninguna. ¿Ninguno? ¿Sí? ¿Cuál era? Bien, acá preguntaban recién respecto a la búsqueda interna, cuando nosotros le preguntamos por ahí a a los empleados que están dentro de la organización si recomiendan a alguien. En algunas organizaciones privadas, lo que sucede es que cuando alguien recomienda a una persona y es seleccionada, si esa persona después supera el periodo de prueba, por ejemplo, se le da como un premio a quien lo recomendó. Entonces, acá ponen cara de asombro en algunas organizaciones. Todo depende, no sé, yo lo he visto no en muchas, pero es una práctica que se suele hacer porque también uno cuando recomienda a alguien no recomienda a cualquiera, ¿sí? Y si recomienda a alguien le dice, bueno, haceme quedar bien y de paso me llevo el premio, ¿sí? Ah, acá dicen que las ventas por catálogo funcionan así. No sé cómo conoces tanto de ventas por catálogo. Soy consumidora. Bien, no sabía, pero bueno, hay esta dinámica de querer recomendar, ¿por qué? Porque vos querés llevar a gente que es confiable, ¿sí? Que comparte también tus mismas características para trabajar, ¿sí? Este, De Claro, los sí, que más allá de que no hay trabajan. premio, las organizaciones también dicen, ¿tenés a alguien para recomendar? Ahora el desafío está en que si recomiendan a alguien que haga el proceso de selección, no que entre y se siente en la silla para ocupar el puesto. Digo, no quita que sea recomendable que haga todo el proceso para asegurarnos que tiene las competencias necesarias, ¿sí? De los que trabajan. ¿Pueden identificar este proceso? ¿Les tocó pasar por este proceso? ¿Fue más amplio o fue algunos puntitos nada más? A ver, vení, espera, que voy para allá. No se puede. Deja el mate. No, sí, fue un poco distinto. Lo único que cambió fue un punto que me pidieron que haga para ver si tenía antecedentes penales. Yo estaba trabajando en una empresa de seguridad. Eso es alguno de los requisitos que a veces se solicita también. Bien, ¿alguien más? A ver. ¿Alguien más? ¿No? Está caminando. Sí, no, en mi caso entré por recomendación de mi profesora de la universidad. Yo soy profesora de lengua y literatura. em, y bueno, en ese momento, bueno, me hicieron la entrevista, me fueron comentando cuál era el perfil que solicitaban para la escuela. Después pasé por el periodo de los 3 meses de prueba y bueno, obviamente los exámenes médicos, el preocupacional. Bárbaro. Bueno, por lo Pamela, nos preguntan, ¿cuál es la menos, diferencia entre, a ver si quedó bien, la decisión de contratar? ¿y la entrevista de Ah, no, contratación? perdón. La entrevista de contratación y la entrevista personal. A Bien, ver, esa es una duda que hay acá. en la entrevista personal es el segundo contacto que yo tengo con la persona. El primer contacto es a través del currículum
El segundo es en la entrevista personal, ¿sí? Yo ahí la conozco, ahí le pregunto de dónde es, que me cuente parte de su historia, su experiencia laboral, qué expectativas tiene. Yo voy a buscar información, ¿sí? Voy a chequear lo que dice en el currículum y además voy a seguir buscando información. En cambio, en la entrevista de contratación, yo ya la persona ya la conozco, se supone que ya la vi un par de veces, y yo le voy a ofrecer el puesto de trabajo. Es ahí donde generalmente yo me siento a negociar las condiciones de contratación. Yo le voy a ofrecer al postulante, bueno, si no surgió antes, le voy a explicar la remuneración, voy a chequear de vuelta la disponibilidad, a partir de cuándo está disponible. Yo le ofrezco esta posibilidad de incorporarse a la organización, ¿sí? Para ver qué me dice. En algunas organizaciones, en algunas áreas, sobre todo en el sector IT, esta parte de entrevista de contratación, que es cuando yo le ofrezco algo, es ahí donde empieza la negociación. Entonces el postulante dice, déjame pensarlo, vuelve diciendo, no, no puedo porque me ofrecen más desde mi lugar de trabajo actual. Yo vuelvo a chequear si podemos mejorar la oferta. Entonces la entrevista de contratación quizás en algunos sectores se hace un poco más larga. Es un ida y vuelta y una negociación, ¿sí? Sobre todo en puestos más altos, más senior. ¿Sí? Por ahí en un junior yo generalmente ofrezco y lo aceptan o no, pero no está esa negociación, ¿sí? Esa es la diferencia. Claro. Claro. Si no, Bien, acá, si no hay acá mucho queda claro. margen, se juega, digamos, con cosas más chiquitas. Bueno, flexibilidad horaria, un día de home office, y uno va viendo, en la medida en que la organización te lo permita, hasta dónde estirarse, ¿sí? Si no tenemos convenio colectivo, bueno, la banda salarial, hasta dónde llego, ¿sí? Dentro de la banda salarial, cuando estoy fuera, digamos, de convenio, hasta dónde puedo jugar con eso, ¿sí? Sobre todo, ya les digo, con puestos que son muy difíciles de ocupar, es ahí donde se hace un nudo importante. En cambio, en la entrevista de personal, yo quiero conocer a la persona porque no la conozco. No sé si me interesa, tampoco es que siga en el proceso. Quiero conocerla. Después veremos si permanece o no en el proceso. No sé si se entendió. Sí, sí, quedó claro acá. ¿Alguna Bueno, otra duda? ¿No? Seguimos entonces. bárbaro, gracias. Bueno, Barbie, ¿estás por ahí? Bárbara, a ver si nos dice si está. Sí, Hola, viste, Jani. porque te quedas ahí, como no vemos. ¿Me Gaby, escuchás? ¿me decís si está Bárbara por ahí? Sí, ¿me Ah, escuchás? un poquito más fuerte, Bárbara. Ahí. Ahí un poquito Sí. mejor. Bueno, antes de presentarla, Bárbara, quería hacerles un comentario adicional a todo lo que nos explicó Pamela, porque me quedé pensando en el comentario, ¿tu nombre es? Micaela, vieron que Micaela recién hablaba y nos decía, hay muchas organizaciones que la gente entra por referencia. Y es real lo que está diciendo, ¿sí? Lo que nos está explicando Pamela, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de la administración del esfuerzo humano. Entonces dijimos que es la aplicación del proceso administrativo, que ustedes ya saben qué es, esas famosas 4 etapas, a la administración del esfuerzo humano, ¿sí? Al esfuerzo humano. Esas 4 etapas aplicadas al esfuerzo humano. Entonces, efectivamente, hay organizaciones que se manejan con una administración, le llamamos nosotros intuitiva. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Una cuestión más doméstica, si me entienden con la palabra, ¿sí? ¿Y qué hacen? Lo que vos bien decías. Che, Pame, ¿a quién conocés para...? Ah, le digo a mi cuñada. Y el proceso de búsqueda murió ahí, terminó ahí, ¿sí? Lo mismo en la selección. Hay muchas organizaciones en donde no llevan adelante todo este proceso que está planificado, pensado, diseñado, que nos está explicando Pamela, con un sinnúmero de especificidades y particularidades que puede tener, que acá no las estamos desarrollando, y dice, a ver, me cayó, no me cayó, me gusta, no me gusta tu cara, es de Boca, y como yo soy de Boca, bueno, entra el de Boca. Lo estoy exagerando, ¿sí? Pero hay gente que piensa así. Sucede, ¿sí? Entonces, lo que dijo la compañera es real. Y lo que les estoy diciendo, ¿me cayó bien? ¿Tuvimos onda en la charla? Listo. ¿Quedó seleccionado? ¿Pasa? Sí, pasa. Eso es una administración, repetimos, intuitiva.
Lo que nosotros les estamos planteando, ¿sí? Desde la disciplina de la administración, es que estos procesos se tienen que planificar, se tienen que diseñar, se tienen que gestionar. Si el objetivo del proceso de búsqueda, como nos explicó Pamela, era obtener la mayor cantidad de candidatos potenciales, y si yo lo hago ahí cortito con la referencia nada más, y es una persona. Y a lo mejor me estoy perdiendo otras personas mucho más competentes para el puesto, por ejemplo. Perdón, y que aporten más a la organización, porque en definitiva lo que yo estoy buscando no es acomodar a alguien, es que la organización pueda funcionar lo mejor posible, ¿sí? A través de personas que se desempeñen de manera eficiente, ¿sí? Hace poco una amiga, esto es un caso real, ¿eh? De acá de la zona, me dice, ay, busqué y contraté a una persona, y me cayó bien. Y le digo, ¿y cómo trabaja? No, trabaja de 10, sí, pero fue por suerte, o sea, no, digo, de casualidad. Por suerte le fue bien, pero le podría haber ido muy mal. Entonces, si tenemos el conocimiento de que hay gente idónea, yo en este caso le dije, pero yo soy tu amiga, me podrías haber avisado y te daba una mano con un mínimo regalito, ¿no? Pero digo, a veces nos puede ir muy bien y a veces nos compramos un gran problema, ¿sí? Entonces, nada, para tenerlo presente. Por eso, fíjense, cuando podemos ir al anterior, cuando Pame nos mostraba la búsqueda, sí, búsqueda interna, externa, ¿sí? A ver, es una decisión, y ustedes ya aprendieron políticas, por ejemplo, es una decisión, un plan de nivel político. Che, ¿hacemos búsqueda interna o externa cuando hay una vacante? Yo, empresa, ¿qué quiero? ¿Quiero siempre salir a buscar afuera? ¿O primero le doy la posibilidad a la gente que trabaja conmigo? Por ejemplo, es una decisión, no digo que esté bien o que esté mal una u otra. O tal vez ustedes me pueden decir, che, no, para estos puestos siempre busquemos afuera. Es una decisión política de la organización. Entonces, eso implica administrar este proceso. Hay que pensarlo, hay que planificarlo, hay que diseñarlo. Después hay que evaluarlo el proceso. Tenemos que ver si esto no funciona o no funciona. Por todo lo que decía Pame, acá hay en juego tiempo y recursos. Todos estos procesos tienen dinero atrás aplicado a gestionarlos, ¿sí? Entonces, nada, quería transmitir esto, ¿no? Porque muchas veces uno se queda con lo que conocemos, insisto, intuitivamente. Y acá no estamos hablando de una administración intuitiva, ¿sí? Por eso les estamos contando que atrás hay un proceso. ¿Está bien? Bueno, Barbie, ¿estás por ahí? Entonces, Sí, estoy acá. dale, Bárbara, ¿les querés contar a los chicos quiénes sos y nos contás de evaluación de desempeño? Dale. Yo no los veo a ustedes, no sé si ustedes nos ven. Sí, ¿no? No, no te vemos, te escuchamos. Sos un espíritu que está acá presente. Bueno, mi nombre es Bárbara, yo soy licenciada en administración, me recibí en esta facultad y estoy como ayudante en administración de personal. Así que nos vamos a conocer más en unos años, en los años siguientes. Hoy en particular vamos a hablar de una herramienta de gestión que es bastante útil si se utiliza y se utiliza bien, que es la evaluación de desempeño. Los que están trabajando, ¿han escuchado o en general, han escuchado hablar sobre evaluación de desempeño? ¿Sí? ¿Tenés una, a ver, acá hay una de las chicas, ¿tenés una idea de lo que es la evaluación de desempeño o cómo se hace? Generalmente la escuela donde yo trabajo siempre le hacen la evaluación de desempeño finalizando el año. Bueno, ahí toman en cuenta si, por ejemplo, utilizaste un tono de voz adecuado para tus clases, si los contenidos que has dado han sido pertinentes, por ejemplo. Y generalmente esas evaluaciones de desempeño se hace en una reunión con el empleado para comentarte cómo has trabajado, en qué proyecto has trabajado. Bueno, bien, bastante completa. ¿Alguien más? Bárbara, Sí, acá tenemos otra valiente. a ver. Mi pregunta era que si el cliente incógnita contaba como evaluación de desempeño. Buena pregunta. ¿Y qué? Bárbara, ¿querés responder? ¿Se Ah, escuchó? sí, cliente incógnito, dijo. Sí, sí, el cliente incógnitas contaba como evaluación de desempeño, preguntaba acá, no sé el nombre, perdón. Luciana.
Y puede ser un método que se aplique dentro de una evaluación de desempeño. No sé, Pame, si querés agregarle algo. No, íbamos a preguntar si todos saben qué es el cliente incógnito. Ah, no, no saben. ¿Sí? ¿Vos sabés qué es, Luciana? ¿Sí? Bueno, contalo, vení, 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 vení. Vamos, hay que moverse, hay que moverse. El movimiento es salud. Después tenemos Estoy acá cursando también psicología del alguien deporte, más. no se nota. Em, Creo que contratan a una persona para que califique, o sea, obviamente mi hermano trabaja en una estación de servicio y bueno, cualquier momento llega un cliente que obviamente no sabe que es el cliente incógnita y lo evalúa y cuando pide ir al baño, o sea, ve como qué dice, cómo se comporta, que si tiene que decir lo que está en el puesto para que diga. Y luego al final le pide ir al baño y en el baño deja la calificación, básicamente. Eso es lo que tengo entendido. Buen ejemplo, es re buen ejemplo. Esto sucede en diferentes espacios, digamos, también de trabajo, no solamente en las estaciones de servicio, en locales, digamos, de ropa de primera marca también hacen este tipo, digamos, de evaluación. Así que está perfecto el ejemplo. Lo que decía Bárbara es que forma parte de un método, ¿no es cierto? Que es una forma de evaluar y está perfecto. ¿Querés seguir, Barbie? Sí, acá tenemos a alguien más que va a hablar del cliente incógnito. Buenas. Bueno, a mi parecer el cliente incógnita es un evaluador que lo que busca hacer es, bueno, básicamente evaluar el desempeño del empleado. ¿Qué pasa? El empleado delante del jefe obviamente se va a comportar de la mejor manera posible. Entonces se contrata a un cliente incógnito que se acerca, se hace pasar por cliente y de esa forma podemos ver sí, el desempeño del empleado lo más natural posible, sin la presión o el control de un jefe o un supervisor. Ahí está, ¿se Acá se escuchó escuchó bien, Pame? clarito. Gracias. Bárbaro. ¿Alguien más que haya escuchado o sepa de algún familiar o amigo que le hagan evaluaciones de desempeño? Acá dicen que hay un programa en la tele. Yo hace años que no veo tele, quiero saber. ¿Ahí? A ver, Ah, es un ¿va a jefe hablar que alguien, va Pame? y se disfraza y hace visitas a 5 sucursales. Ah, se hace pasar de empleado. A ver, Bien. Pame, Sí, acá ahí, tenemos ahí vamos, ¿eh? Claro, acá nos cuenta del programa que el jefe se hace pasar por un empleado. Jefe encubierto, búsquenlo, yo no lo conozco, pero está bueno. Genial, bárbaro. Sí, Barbie, te escuchamos. acá hay una compañera igual que nos va a comentar sobre evaluación de desempeño en ventas. Por lo Bien. general hay empresas que evalúan Un poco desempeño. más fuerte, perdón. Y acá Y hay, escuchamos, hay por fin. empresas por ahí de comercio que evalúan a los empleados en base a las ventas que hicieron mensualmente, entonces ahí determinan si la persona es apta para el puesto o si tienen que buscar a otro vendedor que tenga más rendimiento. Bien. Bueno, seguimos. Bastante de lo que vamos a ver ya lo comentaron, pero bueno, vamos un poco a la definición que utilizamos. ¿Alguien quiere leer la definición? Evaluación de desempeño. Juzgar el desempeño y las cualificaciones de una persona en relación a unos requerimientos establecidos para un periodo determinado, en el marco de un puesto de trabajo. ¿Qué se pretende mejorar? Resultado de las tareas, comportamientos y personalidad. Bueno, acá vamos a dividir un poco. Juzgar el desempeño y las cualificaciones. Más o menos se imaginan a qué hace referencia las cualificaciones. ¿Se acuerdan algo que vimos ayer que era un modelo de 3 esferas?
Exacto, conocimiento, habilidades y actitudes. ¿Y qué eran esas tres? ¿Cómo se llama el modelo? Exacto, modelo de competencias. En este caso, cuando hacemos una evaluación de desempeño, lo que vamos a juzgar, como dice la definición, es el desempeño y las competencias también de la persona. ¿En referencia a qué o en relación a qué? A requerimientos. Y esto es muy importante, ¿sí? Recién la compañera que comentaba lo de el cliente incógnito en IPF, que decía, bueno, va al baño, mira esto, aquello. Mira determinadas cuestiones, ¿sí? Se evalúan determinados requerimientos. No podemos evaluar cualquier tema sin pensar en el puesto, que es lo que dice más adelante, ¿sí? Los requerimientos son importantes para saber qué vamos a evaluar. Establecidos para un periodo determinado. El periodo también es muy importante. Por ejemplo, ustedes cuando los evalúan en un parcial, evalúan determinados conocimientos dados en un tiempo determinado, ¿no? Entonces ustedes saben que se les va a evaluar lo que se les dio en el primer cuatrimestre, por ejemplo. A una evaluación de desempeño también se tiene que evaluar en un periodo determinado, ¿sí? Requerimientos y periodo tienen que ser dos cuestiones que tienen que estar muy específicas, muy determinados. En el marco de un puesto de trabajo, recién Pame habló de la descripción del puesto, por eso es importante saber y conocer la descripción del puesto. Si yo quiero evaluar al puesto que es de redes, de informática, y pretendo evaluar el desarrollo de aplicaciones web, y realmente no va, porque no sería una función dentro de alguien que hace redes de informática desarrollar aplicaciones, ¿sí? Lo mismo acá la compañera que es docente y se le evalúa en docencia. El requerimiento que se le haga en esa evaluación tiene que tener relación con el puesto en el que ella se desempeña. Por eso es importante saber, conocer y tener la descripción del puesto para establecer los requerimientos. ¿Qué se pretende mejorar? Es lo que se va a evaluar. Pueden ser resultados de tareas, pueden ser comportamientos, ¿sí? Que es el comportamiento es cómo se observa el esfuerzo de la persona, o puede ser la personalidad. Esto lo vamos a dejar un poco acá porque sobre personalidad tenemos mucho para hablar, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la materia, sí, porque es un tema bastante extenso. Lo importante, de nuevo, es que todas estas cuestiones tienen que estar bien determinados. O sea, ustedes cuando los van a evaluar, tienen que saber qué se les va a evaluar. Eso tiene que ver un poco con el objetivo de la evaluación de desempeño. ¿Para qué ustedes harían una evaluación de desempeño? Alguien habló hace un ratito sobre el puesto y ajustar el puesto. ¿Por qué se les ocurre que harían una evaluación de desempeño? Para medir si las competencias de la persona que está desarrollando el puesto son las que pensé yo como administradora anteriormente que quería en el puesto. Sí, ¿para qué más puedo querer hacer una evaluación de desempeño? Para saber en qué mejorar, sí. Barbie, Sí, acá dicen para ver qué tipo de responsabilidad le pone la persona al trabajo, por ejemplo. está bien, sí. Y Sí. para una retroalimentación, dicen acá también. Acá hay un compañero, ¿puedes repetir? Si es continuo. Dicen que para analizar si el rendimiento es continuo. Exacto. ¿Qué más? ¿Para qué más le puede servir? ¿Le sirve al evaluado la evaluación de desempeño? Sí, dicen acá. Que le sirve al evaluador del desempeño porque puede recibir como consejos de qué mejorar o qué podría adaptar para que se desarrolle mejor. Claro, en algunos casos, también un caso testigo, tengo una amiga que estaba en IPF y le hacían evaluaciones de desempeño y conforme esas evaluaciones de desempeño les daban un reconocimiento, o sea, les daban un aumento, un incremento, algún
alguna motivación económica, una compensación económica que ya vamos a ver. Pero sí, sirve para no solo para reconocer lo bien o lo bueno que está llevando adelante una persona, sino también para ver en qué le podemos ayudar o qué le falta. Recién, ¿qué tema vimos anterior a este? El tema anterior que dio Pamela, Ya se olvidaron. búsqueda y selección. Diseño. Había un tipo de búsqueda que era búsqueda interna, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos y utilizamos esta herramienta, podemos saber si tenemos posibilidades de hacer búsquedas internas dada un perfil que necesitamos para un puesto determinado, ¿sí? La evaluación de desempeño también nos sirve para eso, para acomodar, digamos, y ver si podemos planificar ascensos, rotaciones, para ver si la gente necesita capacitaciones, para ver si las capacitaciones se las pueden dar también entre compañeros, de acuerdo a quienes sean más idóneos en algunos temas o en otros. Pero bueno, lo importante de esto es que la evaluación de desempeño es importante y beneficiosa para el evaluador y para el evaluado. Pero algo también que es muy importante es el procedimiento de la evaluación de desempeño. A ver, cada organización pueda llevarlo adelante de la manera en que lo planifique. Pero hay algunos pasos que son importantes. El primero es definir los requerimientos que dijimos en un primer momento, los requerimientos y los periodos determinados. Después de esos requerimientos hay que hablarlos con los evaluados, ¿sí? Hay que ajustarlos. Y es muy importante, ¿se acuerdan ayer cuando hicimos la nube esta que pusimos varias palabras? Ustedes hablan de comunicación. Es muy importante comunicar bien esos requerimientos y definirlos con los evaluados. A ver. Sí. Me pongo acá el micrófono a una compañera que tiene una consulta. Cuando se habla con el evaluado, los temas a corregir. Se habla de Más, manera más alto, por directa, favor. se habla de manera directa o indirecta. Es decir, le decís que fue una persona, identificaron esto, o directamente se habla como algo que identificaron como empresa nomás, sin aclarar que fue un cliente incógnito. ¿Se entiende? El proceso de evaluación tiene que ser comunicado y claro, ¿sí? En estos casos, Pame, vos sabrás si cuando se trata de clientes incógnitos, en esa metodología en particular se plantea. Yo entiendo que es una decisión de Yo la organización. trabajé, perdón, ¿no? Yo Sí. trabajé en estaciones de servicios y lo que nosotros sabíamos, sí, en YPF, que teníamos el cliente interno, que alguien iba a venir y iba a evaluarnos, ¿sí? Un tercero, como dijiste, ¿tu nombre era? Alexander, nos dijo, ¿sí? Es una forma que nos va a evaluar, pero no alguien de la organización, una persona externa, y que va a buscar esa evaluación. Y esa evaluación va a llegar a YPF y se la van a informar, ¿sí?, a la estación de servicio correspondiente. Uno, como empleado, ingresa al baño y se encuentra con el papel de la evaluación que hicieron. Pero si ese papel no hubiera llegado a la empresa, al sector que tiene que llegar, el YPF, en este caso, te envía la devolución del cliente interno, ¿sí? Por lo general uno sabe, uy, estuvo en Trelew, mañana pasado viene a Comodoro. ¿A quién le puede tocar? Nadie sabe, pero decimos, ya está en la zona, ¿sí? Entonces, ¿quién nos puede evaluar? Alguien de afuera como alguien de adentro, no sé si te respondo, ¿sí? Bien. Alguien superior que esté, ¿sí? Cualquier persona dentro de la organización sabemos, ¿sí?, que vamos a ser evaluados, pero que no solamente podemos ser evaluados por nuestros superiores, ¿sí? Podemos ser evaluados por nuestros compañeros, podemos ser evaluados por alguien externo, ¿sí? Entonces, siempre la organización trata de comunicarlo, ¿bien?
Bueno, ahí Eh, aprendimos más del cliente incógnito. pero Pero sí es importante. Sí, ¿hablaste, Pame? no, no, sí, sí, seguí, Barbie, después, Ah. avísame, nomás. Sí es importante esto de la comunicación, ¿sí? Y, ¿Y por qué es importante? Porque después de la evaluación va a haber una devolución. Y en la devolución, si no quedó claro, si no quedaron claros los requisitos de la evaluación, se puede generar lo que vamos a ver más adelante, que es un conflicto. Lo que también es muy importante es que después de la evaluación de desempeño suceda algo, ¿sí? Que con esa información se tomen decisiones. Si yo detecto en la evaluación de desempeños que faltan capacitaciones y lo dejo ahí y nunca más hago nada, y realmente después no van a creer en mis evaluaciones de desempeño. Lo mismo si no hay una devolución, ¿sí? Es importante previo a la comunicación y posterior a la evaluación que se haga una devolución de los resultados y que se tomen decisiones o que las personas perciban que algo sucedió después de esa evaluación de desempeño. Entonces, un poco para cerrar este tema, de nuevo, es importante la descripción del puesto que vimos anteriormente. Nos va a servir, por ejemplo, para el proceso de búsqueda y vamos a ver más adelante, por ejemplo, motivación. Tiene que ver con esto igual, porque en el momento en el que se da la devolución y se hace digamos, se le reconoce a la persona su buen desempeño, ahí se genera, digamos, esa motivación en el colaborador. Pero bueno, toda la evaluación de desempeño tiene que funcionar, digamos, en relación a un objetivo determinado y tratar de cumplir con estos, con los pasos de previos de comunicar y posterior de hacer una evolución y que tenga algún sentido el resultado que tuvimos. Pame, no sé si tenés algo por ahí. No, 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 no. Iba a destacar esto que decía recién Gabriela, que yo puedo plantear una evaluación de desempeño que realice mi superior o que puedo plantear una evaluación que realice mi compañero, que me evalúe mi compañero o que me evalúen mis empleados, mis subordinados también, ¿sí? O un cliente externo o otro cliente interno. Pero lo más importante, me parece que vos también lo dijiste, Barbie, es que es una decisión de la organización, ¿sí? Y la organización tiene que saber por qué motivo está evaluando. No tiene sentido evaluar por evaluar si después no voy a hacer nada, porque la segunda vez que yo evalúe, no me van a creer, no le van a poner, digamos, no le van a dar la importancia que estamos planteando nosotros desde el área. Lo importante es que la evaluación de desempeño se diseña desde recursos humanos, pero no la hace recursos humanos, sino que la hace el jefe generalmente, ¿sí? El jefe del área. En colaboración con recursos humanos, sí, pero recursos humanos no puede venir a evaluar a alguien que no es de su área. Entonces, eso también me parece importante. No sé si acá alguien tiene alguna duda, consulta respecto a esto. Si no, pasamos, si te parece, Barbie, a compensaciones. Sí, Así acá tratamos quedó claro. de llenarlos de temas. Sí, seguimos, Pame, ya Dale, Bárbara, quedó bien. gracias. Otro tema para contarles muy brevemente, fíjense, se denomina compensaciones. Ayer en la nube de palabras, ustedes pusieron sueldos, me acuerdo, había varios que habían puesto la palabra sueldos, ¿sí? Y a ver, claramente nosotros dijimos de que lo que administramos es el esfuerzo humano, y ayer a alguno de ustedes les preguntó, ¿por qué trabajan? ¿No? Allá una compañera me hizo así. ¿Sí? Y está bien, obviamente, porque queremos tener una retribución económica, porque queremos sentirnos bien donde trabajamos, porque queremos aprender, porque queremos tener buenas relaciones, ¿sí? Porque queremos ascender, crecer, promovernos. Seguramente tenemos muchas inquietudes y necesidades diferentes, ¿sí? Entonces, ¿hay una retribución a ese esfuerzo puesto a disposición del administrador? Sí, hay una retribución. En principio, uno lo asocia con lo que todos conocemos, que es el sueldo, ¿sí? Y está bien, correcto. Ocurre que en administración del esfuerzo humano hablamos de un concepto más amplio que lo denominamos compensaciones, ¿sí? En donde uno de los elementos que se retribuye a ese esfuerzo humano es a través del sueldo propiamente dicho, ¿sí? Además está decir que se supone que si estamos en
un Estado de Derecho, tenemos que cumplir las normas y partimos del supuesto de que en una relación laboral se paga de acuerdo a las normas, ¿sí? Eso lo doy por sentado. Más allá que todos sabemos que eso no siempre pasa, ¿sí? Pero suponiendo que efectivamente cumplimos las leyes, porque para eso están, para cumplirlas, ¿sí? Hay otros elementos que podemos ofrecer como retribución a ese esfuerzo puesto a disposición de mi colaborador, ¿sí? De hecho, los otros días había salido, seguramente o lo escucharon o leyeron, una nota en Infobae que la denominaba el nuevo salario emocional, ¿sí? Así lo denominan por una cuestión, les diría, más marketinera que otra cosa. Pero ¿qué es esto del salario emocional? Es ofrecerle a mi colaborador otras compensaciones más allá del sueldo propiamente dicho, insisto, que está regulado por los marcos normativos que aplican a esa actividad. Y entonces es darle otros beneficios, otras compensaciones que sumen, ¿sí?, a esa retribución por el esfuerzo. Por eso hablamos allí, lo ven, de compensaciones directas y compensaciones indirectas. Las directas están bien asociadas claramente a una retribución por el trabajo que está haciendo, ¿sí? Y ahí es interesante no solo pensar en la retribución, repito, que está regulada por el convenio colectivo que dice que el cajero de supermercado tiene que cobrar tanto. La organización, más allá de cumplir con la ley, que repito, damos por supuesto que lo hace, puede generar otros mecanismos de compensación que retribuyan otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, la productividad, ¿sí? ¿Cuántas unidades saco del producto? ¿Cuántos fallos de caja tengo, si hablamos del cajero, ¿sí? ¿Cuánto tiempo demoro en hacer tal tarea? ¿Sí? Entonces podríamos estar pensando más allá del sueldo fijo, ¿sí?, nominal, en otros mecanismos que retribuyan, por ejemplo, esto, ¿no? El desempeño, la productividad, ¿sí? Por eso ahí aparecen algunos ejemplos como los que apuntamos allí, como por ejemplo incentivos por ventas. Es muy típico que uno lo asocie a los roles comerciales, ¿sí? Los vendedores, tradicionalmente uno vincula, bueno, tiene un sueldo fijo, pero tiene una comisión. ¿Está bien? Bueno, no necesariamente es para los vendedores. Uno puede pensar en un componente variable que premie la productividad, que premie el desempeño en todas las posiciones, si quisieran, ¿sí? ¿Sí? Acá dice una compañera, le premiaban la hora extra pagándola doble. Bueno, por convenios, en realidad en el marco legal, la ley y los convenios, las horas extras se deben pagar doble. Bueno, por eso yo aclaré. Acá la compañía dice que a nadie se la pagaba, entonces lo de ella era como un plus. Bueno, por eso aclaro. El marco normativo dice que las horas extras se tienen que pagar el doble, ¿sí? Con lo cual, ¿está bien? Ok. Les decía, estaba en negro, tal cual. Entonces, compensación directa es que se retribuye por la labor, es decir, por el cumplimiento de las tareas del puesto. Que repetimos, por un lado está lo estrictamente legal, pero hay muchos otros mecanismos que están asociados a la productividad, a lo variable, a premiar el esfuerzo, que también se podrían sumar, ¿sí? Y también hay otros, Janina, acá sí, estábamos preguntando si conocen a alguien a que tenga ver, compensaciones indirectas. bueno, yo Ah, pregunto bien. acá también, ¿alguien de los ¿Alguien? que trabajan? ¿Directa o indirecta, dijiste, Gabriela? Indirecta. Ah, ya están en el otro. Bueno, Ah, otra bien. avanzada. Allá, Bien. Acá, Gabriela, una compañera me dice que tiene flexibilidad horaria. ¿Allá? el quincho que tienen docentes y no docentes, acá en la facultad, en la universidad, digo. Ah, el quincho. Tienen la posibilidad de acceder a un quincho para hacer actividades sociales de uno. No sé, el cumpleaños de tu hijo, tenés ¿Alguien más? quincho. ¿Algo más, Gabriela? Ah, sí, O- sí, por acá. Ahí voy, Sí, a ver. ahí voy, ahí voy. Antes trabajaba en un comercio donde trabajamos de corrido, algunos en cortado, a veces de corrido, y a los que trabajaban de corrido tenían un espacio donde ahí era una piecita, donde había un colchón, todo, y tenías una hora que era de descanso y podías estar ahí. O te podías dormir si querías. Un lugar para descansar. Bien. Bien. Acá te digo otro, Gabriela. Bien, una compañera dice que trabajaba en un gimnasio como recepcionista y le ofrecían el servicio del gimnasio gratis. ¿Sí?
Acá muchos, ¿sí? A veces trabajan en empresas y para fomentar, ¿sí? El bienestar en la salud, les dan el beneficio o de descuentos, ¿sí? Para él y para su grupo familiar de gimnasia, ¿sí? Perfecto. O Voucher por de ahí la gimnasia. obra social también. Bien. Entonces, en vez de estar en unos de 2.10, estás en unos de 4.10, ¿sí? Bien, aprovecho lo que está explicando Gabriela. Vieron que ahí en compensación indirecta, que no lo llegamos a explicar, lo que íbamos a decir es que hace referencia a otro tipo de compensaciones que ya no compensan el trabajo o la labor o el puesto por el que estás, ¿no? La compensación indirecta, de alguna manera, es una retribución por pertenecer a esa organización. Algunos de los ejemplos son los que ustedes dijeron, el gimnasio, la flexibilidad laboral, perdón, horaria, o ahí dice prestaciones médicas. Y acá una compañera me dice, pero la prestación médica es obligatoria. A ver, sí, claramente el aporte que implica el pago de una obra social es obligatorio. Pero el ejemplo que nos daba Gabriela, si yo te doy un servicio adicional médico, ¿sí? O de una mejor calidad en la prestación, por arriba de lo que te exige la ley, es una compensación indirecta, ¿sí? Es un plus que le estás ofreciendo. Ofrecer becas para que los chicos estudien, otro tipo de servicios, bueno, el del gimnasio que dijeron allá que es muy recurrente, ¿sí? Son otros beneficios que nos había dicho Pamela, ¿sí? En el momento de la selección, ¿sí? Muchas personas valoran todos estos elementos que ahora se denominan salario emocional, ¿sí? Que tienen que ver con, insisto, todos esos plus o agregados que le podemos ofrecer a la persona y que hacen que tal vez su elección por nuestra oferta laboral sea más favorable que otra, ¿sí? Hoy por hoy muchas personas valoran la flexibilidad laboral, hoy por hoy muchas valoran tener la posibilidad de hacer teletrabajo o home office, ¿sí? Tener esa posibilidad de tener días que no tienen que ir a trabajar. Hoy pesa mucho, en muchos casos, más que la compensación económica propiamente dicha. ¿Se entiende? El salario emocional tiene que ver con eso, con todos esos otros elementos que van más allá de la compensación económica normal que todos conocemos, que es el sueldo. ¿Se entiende? Todo esto que estamos diciendo, otra vez, tiene que ser pensado, tiene que ser planificado. Tenemos que saber qué compensaciones dar, qué compensaciones no dar. Tenemos que revisarlas, tenemos que ver que todos accedan a estas compensaciones. Tenemos que ver que queden de alguna manera, de manera equitativa, la distribución de las compensaciones en toda la estructura de la organización para evitar problemas de inequidad o injusticia, porque la gente se compara. ¿Sí? Internamente y externamente nos comparamos. ¿Cuánto ganas vos? Y yo, y estamos en el mismo puesto, nos pagan lo mismo, ¿qué onda? ¿Sí? Bueno, todo esto tiene que ver con políticas, otra vez, que la organización tiene que fijar de cómo va a compensar el desempeño. Una decisión es pago lo de convenio y listo, no hay más nada. ¿Sí? Otra decisión es sumar otras variables. Ambas tienen pros y contras y consecuencias en el desempeño. ¿Está bien? ¿Sí? Avanzamos porque no llegamos, si no. Motivación. Queda menos, queda menos. Bien, bueno, otro tema importante que surgió ayer también es el tema de la motivación, ¿sí? Todos, sí. No, basta, Daniela, de interrumpirme. Sí. Bien, en la etapa de dirección se lo nombraron a esto, ¿se acuerdan? Claro, nos echaron el fardo a nosotros, dijeron que nosotros lo íbamos a desarrollar. Gracias, Daniela. No. Bien, o sea que, que más o menos la palabra ya la han escuchado. A ver, todos tenemos motivación, a todos nos motiva algo. Digo, ustedes están sentados acá porque están motivados porque vinimos nosotras, ¿no es cierto? Y se quedan hasta el final porque estamos nosotras, ¿sí? No, no por los parciales. Ah, bien, buen dato. Bueno, entonces, las personas se motivan por algo, ¿sí? La motivación es ese motor que impulsa a la persona a hacer algo. Hay muchísimas teorías de motivación en personal, vemos, en administración de personal, vemos muchas de ellas. La idea ahora es presentarles un esquema bastante sencillo que presenta este Chiavenato.
Se supone que nosotros estamos impulsados por algo, ¿sí? Y lo primero que aparece es una necesidad insatisfecha. Piensen cuando ustedes tienen sed, ¿sí? Hay una necesidad física, biológica insatisfecha, que genera un estado de tensión físico y emocional. Frente a esa tensión, yo me comporto de determinada manera. Por ejemplo, voy, abro la heladera y busco un vaso de agua, ¿sí? ¿Qué pasa si esa necesidad sigue estando insatisfecha? Yo me puedo encontrar con dos posibilidades, con que no tenga más agua, entonces hay una frustración, ¿sí? Y quedo ahí frustrada, con el enojo, digamos, y con todo eso lo que implica a nivel físico, emocional y psicológico, o puedo comportarme, hacer un comportamiento derivado. Bueno, no voy a tomarme, no tengo agua, bueno, voy a tomar el vaso de coca, aunque sé que no está bueno, pero es lo que tengo para tomar, ¿sí? Entonces lo compenso, es una compensación, ¿sí? O puedo pensar, siempre damos el mismo ejemplo, em, tengo algún problema en el trabajo, me genera un estado de tensión, no lo puedo resolver porque no puedo hablar con mi jefe, porque por algún motivo tengo miedo de hablar este tema, entonces mi comportamiento derivado es voy y me compro una cartera. ¿No? Entonces, no puedo con esto tengo tensión, la tengo que descargar de alguna manera, ¿sí? Y uno siempre busca descargarlo, ya sea en el cuerpo o haciendo algo que me genere algo de satisfacción, ya sea mintiéndome, porque la cartera claramente va a ser la satisfacción momentánea y después listo, ¿sí? Entonces, ese es un poco el ciclo motivacional bastante básico. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos viendo esto si nosotros estamos en las organizaciones? Se supone que el día de mañana ustedes van a llegar a ser administradores en alguna organización y se van a encontrar con que tienen personas a su cargo, ¿sí? Esas personas tienen algún grado de motivación para estar donde están. Nosotros hablamos muchas veces de motivación intrínseca o extrínseca, que lo van a encontrar en la mayoría de los libros. La motivación intrínseca es cuando la persona se mueve, la motiva a algo que no está puesto afuera, está puesto adentro, ¿sí? Yo estudio porque tengo ganas de estudiar, no por pensando en cuánto voy a ganar en el trabajo futuro, ¿sí? Sí, hay gente que sí, que está estudiando pensando en eso solamente. Bueno, será motivación extrínseca. No decimos ni que está bien ni que está mal, pero el administrador tiene que tratar de potenciar esa motivación intrínseca, porque cada vez que yo pongo un inductor extrínseco, más salario, más beneficios, esa satisfacción es momentánea. ¿Qué pasa cuando hay un aumento de sueldo? Esto yo lo veo bastante. Aumentaron el sueldo, no sé, X porcentaje. Los empleados están contentos una semana. Ya la otra semana se olvidaron, es parte, digamos, de lo que le corresponde. Ya están pensando en qué otra cosa, ¿sí? ¿Cuándo va a venir el próximo aumento? Entonces, obviamente estamos en un contexto medio difícil, pero hay personas que no están pensando constantemente que van a trabajar por el salario, sino porque les hace bien, siente que contribuyen, digamos, le encuentran un sentido a eso que están haciendo. Y esa es un poco la idea también del administrador, porque se van a encontrar con situaciones que no son ideales, ¿sí? Que no todos están contentos con lo que ganan. Entonces también la idea es buscar potenciar esa motivación intrínseca en los colaboradores. Teniendo en cuenta esto, que siempre el impulso ese nace por una necesidad insatisfecha, para algunas teorías. Vamos a ver otras que dicen otras cosas, pero bueno, esto depende de cada persona y depende de la habilidad del administrador para poder identificar qué es lo que está moviendo a esa persona a sentarse a trabajar, sea la familia, sea el trabajo por el trabajo mismo, no sé, todos somos diferentes y esa, digamos, también es la capacidad de percepción que tiene que tener el administrador, reitero. Para eso tienen que tener habilidad, agudeza visual, comprender a la persona, ponerse en el lugar de otro, un montón de características que hacen compleja el labor, pero no imposible, ¿sí? Nada, es solo una pequeña introducción para que vean que la persona es esto, la motivación es lo que lo moviliza, el tema es ver qué lo está movilizando, ¿sí? ¿Alguna duda? Yo sé que esto es bastante básico, pero es fundamental que se vayan, aunque sea con este concepto. Nada, y de paso también ustedes se repregunten qué me motiva, por qué voy a la facultad todos los días, cuál es el objetivo último, ¿no es cierto? Como para reflexionar también un poco ustedes
desde su lugar. Si están trabajando también, bueno, ¿qué me motiva a mí? ¿Qué lo motiva a mi compañero? Empiecen a practicar esta agudeza visual, ¿sí? De analizar, no van a ser psicólogos, pero a tratar de analizar las situaciones, las personas, ¿sí? ¿Alguna pregunta acá o en Comodoro? Yo sé que fui medio rápido, pero... Ninguna pregunta. Bien, acá Daniela dice que le interesa saber como profesora de la materia, ¿a ustedes qué los motiva? Si aprender, aprobar, digan aprender. Las dos, muy bien ahí, muy astuta la respuesta. Bien, sí, porque si no también uno no disfruta, digamos, esto lo van a escuchar 500.000 veces en la carrera, pero tienen que disfrutar del proceso. Más allá del aprobar, ¿sí? Es el aprender, el disfrutar de lo que estoy leyendo. Más, menos, pero es lo que los va a motivar a seguir en carrera, ¿sí? No pensar, o sea, la motivación intrínseca te lleva a sentarte y... Ah, perdón. A sentarte y seguir leyendo, aunque sea tarde y te canses y, che, no, tengo que seguir porque quiero recibirme. ¿Por qué? Y bueno, porque es mi objetivo. Hay algo adentro que me mueve y que me lleva a eso, ¿sí? No por estar pensando en que solo tengo que aprobar la materia porque... Y ahí no la voy a pasar tan bien, ¿sí? Porque estoy pensando en eso externo, ¿sí? ¿Ninguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno. Siga nomás. Bueno, vamos con les prometemos que van a ser, les pedimos súper atención aunque están cansados y prometemos que son los 10 minutitos finales. Tratemos de hacerlo muy, muy rápido, ¿sí? Esto que nos estaba explicando Pamela, fíjense qué importante, porque Pamela dijo algo, todos somos distintos, ¿sí? Respecto de la motivación. Entonces, ojo, ustedes mañana van a ser administradores y van a convivir en ambientes laborales con otras personas. Acuérdense que ustedes son distintos de los demás. Y esto que yo les digo, ustedes van a decir, ay, pero es de perogrullo lo que me estás diciendo. Obvio, pero muchas veces nos olvidamos de eso y esperamos que el otro reaccione y se comporte como nosotros nos comportamos. ¿Sí? Entonces nos olvidamos otra vez que somos distintos. Y como bien Pame nos decía, yo tengo unas necesidades que son distintas de las de Jonathan, por ejemplo. ¿Sí? Son distintas, ni mejores, ni peores, ni buenas, ni malas. Entonces, a él lo movilizan unas cosas distintas a las que me movilizan a mí. Entonces, cuando sean administradores, ojo, ¿sí? Recuerden que el que está enfrente es distinto a ustedes y que siente, piensa y vive de manera diferente. ¿Está bien? Esperen, quiere decir algo. Yo no me callo más. Por ejemplo, muchas veces, muchas veces uno plantea decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a motivar a este grupo de trabajo? Y les propongo un proyecto que para mí es súper desafiante, que está buenísimo, y para mí eso es motivador. Y me miran cuando se los presento me diciendo, ¿más trabajo me vas a dar? O sea, esto a mí no me motiva, me cargas más la mochila. O sea, también a eso es lo que se refiere Yani con las necesidades, ¿sí? Para mí lo que puede estar buenísimo para otro es una carga, ¿sí? Y si no es necesario, ¿para qué le voy a poner una carga extra? ¿Sí? Entonces también pensar en eso. ¿Qué lo motiva? ¿Lo motiva un proyecto desafiante que es para mí? ¿O es una persona que está bien así? Todos los días hacer lo mismo, trabajo repetitivo, porque también eso genera satisfacción en algunas personas, porque no somos todos iguales, gracias a Dios. Gracias a Dios. Tal cual. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Entonces es importante porque estamos tratando de conocer a la gente. Ayer lo dijimos, ustedes no van a poder administrar personas y el esfuerzo de esas personas si no las conocen. ¿Sí? Es condición. ¿Está? Bueno, ahora sí, no mentimos más. Otra idea importante, otro tema importante que desde la administración del esfuerzo humano se aborda es lo que ven ahí, esa palabrita, ¿sí? Que suena muy bonita. Habitualmente tenemos una connotación positiva respecto al liderazgo, ¿cierto? ¿No? Uno piensa en liderazgo y piensa en algo bueno, ¿cierto? Pero quiero avisarles que hay líderes malos también, ¿sí? Con lo cual es un fenómeno que se da en las organizaciones y que puede darse de manera positiva, pero también de manera negativa, ¿sí? Hacer esa aclaración primero. Por eso nosotros, más allá de lo bueno o lo malo, tenemos que entender que el liderazgo es un proceso que se da en las organizaciones, ¿sí? Que se da naturalmente y que tiene que ver con cómo ciertos actores dentro de la organización pueden ejercer algún tipo de influencia en las otras personas.
¿sí? Ese es el líder. Es alguien que ejerce influencia en los otros porque tiene una capacidad que le es propia, ¿sí? Que está en él y que esa capacidad hace que los demás reaccionen frente a esa persona, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de la estructura? Sí, habíamos visto un pequeño organigrama que me dijeron ustedes y que estaban los entagramas, ¿cierto? Y que acá estaban los ravioles o entagramas, el gerente de producción, administración, pipi, pipi, pipi. Alguien me dijo que esas personas que estaban ahí tenían algo. ¿Qué tenía el que estaba en el raviol de gerente? ¿Qué? Jerarquía, me dice una compañera, perfecto. ¿Y esa jerarquía en qué se traduce? Ese puesto o cargo, ¿qué tiene esa persona que es gerente? Sí. Ah, acá me dijeron la palabrita mágica. ¿Tu nombre era de nuevo? Micaela me dice, tiene autoridad, ¿sí? Justamente la autoridad es otra forma de ejercer el poder, pero que viene dada por la organización, ¿sí? Cuando yo defino la estructura que ustedes vieron, yo digo, bueno, acá este va a ser el gerente, que va a ser Pamela, yo voy a ser la gerente de recursos humanos, Daniela va a ser la de producción, Lorena va a ser la de finanzas, ¿sí? Y entonces a Pamela, que era la gerente general, le estoy dando la autoridad para justamente mandar y dictar órdenes respecto de los otros subordinados, ¿sí? La estructura le está dando ese poder, ¿sí? Es un poder delegado por la estructura. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque justamente el liderazgo es lo contrario. Es otra forma de ejercer el poder, pero que le es propio de esa persona, ¿sí? Nadie viene con una varita y te dice, ¡pum!, tenés liderazgo. ¿Se entiende? Lo tiene la persona por sí, ¿sí? Y esa capacidad de ejercer influencia hace que los otros respondan a ese líder, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque no me alcanza con la estructura formal. Si yo le doy el dote a alguien de ser gerente de administración, le estoy dando la autoridad para ejercer ese cargo, para tomar decisiones, para mandar a hacer, porque tiene la autoridad para dar órdenes. Pero eso no significa que necesariamente ejerce influencia en las personas, ¿sí? No por nada, muchas veces decimos, hay gente que es jefe y sin embargo las personas no le responden, ¿sí? ¿Me siguen? Porque hay otro elemento que tiene que ver justamente con esta capacidad de ejercer influencia que no lo tiene, ¿sí? Entonces, por más que yo tenga el cartelito, si no tengo la capacidad de influir, no estoy ejerciendo el liderazgo. ¿Me siguen? Por eso decimos que el ejercicio del liderazgo es un fenómeno importante en las organizaciones porque efectivamente genera influencia en el otro. Y cuando digo generar influencia, significa cambiar el comportamiento del otro, ¿sí? Yo induzco la conducta del otro para que se comporte de una manera o de otra, ¿sí? Y los líderes pueden estar en distintos lugares de la organización. Sería deseable que esa persona que era el gerente general, que tiene autoridad, que tiene un cargo, también sea líder. Sería deseable, sería el mejor de los mundos, ¿sí? Pero los líderes pueden estar en otros lugares y no necesariamente en puestos jerárquicos. Yo puedo tener un líder que es un operario y sin embargo es alguien que tiene justamente este poder propio que hace que los otros lo sigan. Entonces, mañana tenemos que hacer, no sé, un cambio en el proceso productivo y uno de los operarios es un líder, ¿sí? Es un referente, es quien genera influencia en sus compañeros. Entonces, yo, administrador, tengo que saber que él es el líder de ese grupo y trabajar con él para que a través de él podamos generar el cambio en los demás colaboradores. ¿Se entiende? Entonces, ojo, el líder puede estar en cualquier lugar dentro de la estructura, no necesariamente en los puestos jerárquicos. ¿Por qué son importantes? Porque tienen esta capacidad que les decía, de influir en los demás, de hacer que los demás se comporten de determinada manera. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Recuerden también de que el líder puede ser un líder propositivo, positivo, pero también puede haber líderes negativos, ¿sí? Dependerá, por supuesto, de las características de la personalidad de cada una de esas personas, ¿sí? Acá simplemente en este gráfico lo único que queríamos repasar es un marco teórico de un autor que ya van a aprender, que se llama Henry Mintzberg, que este autor decía que los líderes tienen, ¿lo vieron? Ah, lo vieron, me dice. ¿El qué? Ah, ¿esto ya lo vieron? Ah, entonces no lo vemos. Vamos a la otra.
No, no vamos a parar en algo que ya vieron. Ahí simplemente les estaba diciendo de que el líder tiene, según Misber, 3 grandes roles importantes: decisionales, interpersonales e informativos, ¿sí? Que son como una gran clasificación de las funciones que lleva adelante. Para terminar con liderazgo, esta idea sí también nos parecía importante, porque muchas veces cuando se habla de líder, de la misma manera que está esta connotación de que el líder siempre es bueno, a veces no lo es, eso es lo que quisiéramos desmitificar, y también aclarar que cuando hablamos de líder, no hablamos solamente de aquel que influye en el comportamiento de las personas. Acuérdense que nosotros dijimos que nuestro objeto de estudio es la interacción de personas y procesos. Entonces, el líder tiene que trabajar con los dos elementos. Trabaja con las personas, pero también trabaja con los procesos, porque en definitiva lo que quiere es lograr resultados, y los resultados van de la mano de las dos cosas, ¿sí? Entonces, el líder no es alguien que solo se centra en las personas. Tiene que tener la mirada personas y procesos, porque las dos coadyuvan al logro de los resultados. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió entonces esta idea muy grosera que estamos diciendo? Obviamente hay teorías, modelos teóricos, distintos tipos de liderazgo, que es todo lo que se estudia cuando se desarrolla este tema, ¿sí? Hay infinidad de paradigmas y modelos teóricos que nos dan cuenta de los distintos estilos que se pueden desarrollar, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, acuérdense, ustedes podrán ser administradores que pueden ejercer el rol de líderes, pero también como administradores van a tener que encontrar los líderes dentro de su organización y apoyarse en esas personas que ejercen ese rol. ¿Por qué? Porque generan influencia en los demás, ¿sí? Ahora sí, vamos con el último. Conflicto. Conflicto es una palabra que tiene una connotación positiva o negativa. Ahí está. De la misma manera que el liderazgo tiene una connotación positiva, y yo le dije, guarda, no todos los líderes son positivos, hay gente que es líder negativo en la organización y hace mucho daño, ¿sí? Con el conflicto también tenemos que desmitificar que siempre es malo, ¿sí? El conflicto, en primer lugar, tenemos que saber que es, otra vez, un fenómeno inherente a las personas, ¿sí? Todos estamos conflictuados, empezando con nosotros mismos, ¿sí? Pero que naturalmente procesos de crecimiento, de desarrollo, del ciclo de vida natural, hacen que estemos en distintas circunstancias y momentos de conflicto. Obviamente nosotros no nos metemos en el conflicto intrapersonal, es decir, cada uno con uno mismo, porque tiene que ver con otras incumbencias profesionales como la de un psicólogo, por ejemplo. Pero sí vemos el fenómeno del conflicto en los ámbitos laborales, en los ámbitos organizacionales. Entonces, una primera connotación que queremos dejarle es que el conflicto no necesariamente es algo negativo, ¿sí? Los procesos de conflictos pueden ser oportunidades, oportunidades para mejorar las relaciones personales, oportunidades para generar nuevos proyectos, oportunidades para encontrar nuevos puntos de contacto, para generar alternativas, entre otras cosas. Entonces, primera cuestión, ojo, el conflicto no necesariamente es negativo. Es más, muchas veces como administradores, el día de mañana es probable que tengan que poner un poquito de leña en el fuego ahí para que se prenda más el fueguito, ¿sí? ¿Qué quiero decir? A veces hay que propiciar y generar el conflicto, ¿sí? Para que las personas encuentren las soluciones ellos mismos, por ejemplo, para que las personas cuestionen lo que están haciendo, ¿sí? Para tratar siempre, por supuesto, de ser mejores y de desarrollarse. Entonces, ojo, el conflicto también se puede propiciar de una manera controlada. Por supuesto, no queremos que todos terminen a las piñas, no es la idea, pero uno puede propiciar como administrador el conflicto también, ¿sí? Puede ser una oportunidad de mejora. Esa es una idea fuerza súper importante. Y la otra para transmitirles, no nos vamos a detener en explicarles, pero sepan que como administradores nosotros tenemos que saber que hay un proceso atrás del conflicto. ¿Y qué quiero decir con esto? El conflicto no empieza cuando con Pamela nos dejamos de hablar, ¿sí? Porque que nos dejemos de hablar ya es casi la consecuencia de que venía algo de antes, ¿sí? Esto como la vida misma, todos nos peleamos con un novio, con una novia, una pareja, ¿cierto? ¿No? Entonces hagan una asociación tan simple como esa. Si yo ya me dejé de hablar con Pamela, ha habido antes un montón de hechos y circunstancias que fueron sembrando ese proceso del conflicto, ¿sí? Entonces el administrador es alguien que tiene que justamente indagar,
descubrir y encontrar cuáles son esas incompatibilidades potenciales, cuáles son los hechos, las circunstancias que pueden ser fuente futura de un conflicto, por ejemplo, ¿sí? También tiene que ver en las personas que forman parte de ese conflicto, si lo perciben como tal, es decir, se dieron cuenta que realmente esta situación le está generando un problema, ¿sí? Reconocen el conflicto o ya se dan cuenta que los está dañando a ellos, es decir, que los está afectando, ¿sí? Puede que, no sé, Daniela y Lorena estén peleadas y a mí ni fu ni fa, no me molesta. Sin embargo, a Pamela le molesta mucho porque realmente le hace mucho daño trabajar en un lugar en donde se corta así con Gillette el aire, ¿no? Porque ellas están muy enojadas y la verdad a ella le afecta un montón estar en un ambiente laboral hostil. Y a mí, me pongo los auriculares y nada, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Y porque ella es diferente a mí. Entonces, como administrador, yo tengo que saber cómo las personas lo sienten y cómo lo perciben. Algunas, insisto, reconocen que hay un conflicto y no se sienten mal, no se sienten afectadas. Otras sí. Y obviamente después hay todo un proceso que nos lleva a tratar de reconocer cómo afrontar el conflicto. Hay distintas estrategias para resolverlo, ¿sí? Entonces, no nos vamos a detener en esto, sí, estas dos reflexiones. Ojo, el conflicto no siempre es negativo, el conflicto es un proceso que hay que administrar, que hay distintos momentos y etapas que son las que están enunciadas allí, que el administrador tiene que tratar de reconocer, que tiene que tratar de diagnosticar y en función de eso definir alguna de las tantas, hay un montón de estrategias para ver cómo administra ese conflicto, cómo lo lleva adelante. ¿Interviene? ¿No interviene? ¿Dilata? ¿No dilata? ¿Interviene él? ¿Intervienen otros? Entre otras cosas. ¿Sí? ¿Se entendió? Volvemos a la nube esa, la de las flechas, y ahí sí vamos a cerrar. ¿Qué queremos decirles con esto que intentamos hacer en un poquito menos de 4 horas de estos 2 días y lo vamos a terminar de cerrar el jueves? Estos son algunos de los temas que simplemente seleccionamos. Estos no son todos los temas. Hay muchos temas que tienen que ver con la administración del esfuerzo humano. Les tratamos de contar algunos que nos parecían importantes, significativos. Recuerden que si hablamos de administración del esfuerzo humano, siempre vamos a estar hablando de todo el proceso. La planificación, la gestión y el control aplicados a la administración del esfuerzo humano. Y ahora sí, la última. Y sí decirles que para nosotros esto de hablar de la administración del esfuerzo humano es una forma de entender y de comprender a este fenómeno de una manera muy compleja. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de variables, ¿sí? Que nosotros no controlamos y que entran a la organización, formas de pensar, cultura, valores, que impactan en 3 niveles, impactan en el nivel de las personas, de los pequeños grupos que veíamos ayer cuando hablábamos de grupos y en la organización toda, ¿sí? Y también hay variables externas, hay variables circunstanciales, contextuales, hay paro, hay inflación, hay malestar de la gente, un montón de elementos que tampoco voy a controlar. Todos ellos van a afectar y van a componer una serie de objetivos que vamos a tratar de alcanzar. Habíamos dicho que como administradores del esfuerzo humano tenemos objetivos que tienen que ver con las personas individuales, también organizacionales y objetivos sociales. Lo que queremos decirles con esto es que administrar el esfuerzo humano es un tema complejo, que es multifactorial, hay infinidad de factores, y que es complejo porque Daniel nos lo aclaraba esto, ¿se acuerdan cuando hablaba de complejo y complicado? No los podemos controlar a todos y no los conocemos a todos. Estamos intentando reconocerlos, pero no están bajo nuestro dominio. Y lo otro importante, dinamicidad. Los factores que tal vez hoy podamos identificar no son los factores de mañana. Los factores están cambiando todo el tiempo. Y ni hablar si hablamos de personas. Dijimos que somos todos diferentes y cambiamos todo el tiempo. Entonces, simplemente lo que queremos decir con el último slide, y ayer lo dijimos, ¿sí? Si hablamos de administrar el esfuerzo humano, no piensen que van a encontrar un recetario, ¿sí? No piensen que hay un ABC, una mejor práctica para entender a las personas, para motivarlas, motívelas de esta manera, sea líder de este tipo, ¿sí? Sea líder participativo, sea líder democrático, no necesariamente, no hay una única receta, ¿sí? Por lo mismo que les dijimos desde el primer día que nos encontramos, somos todos diferentes y eso hace que justamente tengamos que administrar esta complejidad, ¿sí? ¿Algo más, Pame?
Nada por acá. Bárbara por allá. Bueno, entonces, de nuestra parte los liberamos y nos volvemos a ver nosotros con ellos el día jueves a las 19. Por favor, lean el caso, ¿sí? El caso Sara, que lo tienen en el aula virtual, tráiganlo leído. Muchas gracias. Chicos, avisos parroquiales. Día jueves, Trelew virtual, Comodoro, nos vemos allá, presencial, ¿sí? Tienen el práctico de la unidad 3, que ya terminó, vence el sábado a la noche, así que no duerman con eso. Nos vemos, gracias. Chao, gracias.